Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y lo que está sucediendo ahora mismo, no es solo un avance tecnológico, es una redefinición de lo que significa ser humano y autónomo, en una era digital. Lo que está a punto de revelarse aquí, es cómo, sin apenas darnos cuenta, estamos cediendo parcelas fundamentales de nuestra capacidad de decisión y pensamiento crítico, a sistemas que, aunque poderosos y convenientes, nos empujan hacia una nueva forma de lo que podríamos llamar una autoimpuesta minoría de edad digital, un concepto que el mismísimo Immanuel Kant, el gigante de la Ilustración, probablemente nunca habría imaginado. La noticia, o mejor dicho, la gran revelación de este momento, no es un único anuncio de una empresa, sino la creciente y silenciosa infiltración de la inteligencia artificial en cada rincón de nuestra vida cotidiana, transformando nuestra existencia de formas que apenas comenzamos a comprender. Lo que estamos presenciando es el auge de sistemas autónomos, capaces de aprender, decidir y actuar, que han madurado lo suficiente como para plantear preguntas fundamentales sobre nuestra propia agencia. Por ejemplo, mientras un humano puede entender el concepto de justicia y aplicarlo a situaciones inéditas, una IA entrenada en datos históricos de decisiones judiciales podría replicar y amplificar los sesgos inherentes a esos datos. Los competidores que persiguen la inteligencia artificial general, o AGI, se enfrentan a estos mismos desafíos, demostrando que la inteligencia humana sigue siendo un horizonte distante para la IA, a pesar de sus impresionantes logros. El impacto y las consecuencias de esta delegación de autonomía son profundas y se extienden a múltiples esferas. En la industria tecnológica, la carrera por la supremacía de la IA ha acelerado la innovación, pero también ha generado una centralización del poder sin precedentes. Empresas como OpenAI, Google, Microsoft o Anthropic, que desarrollan los modelos más avanzados, se están convirtiendo en los nuevos gatekeepers del conocimiento y la capacidad computacional. Sus decisiones sobre cómo se entrena una IA, qué datos se utilizan y qué salvaguardias se implementan, tienen un impacto global. Los competidores más pequeños luchan por mantenerse al día, a menudo dependiendo de las infraestructuras y los modelos de los gigantes. Esto cambia el equilibrio de poder en el sector, ya que el control sobre la IA más potente se traduce en una influencia significativa sobre el futuro digital. Es predecible que veremos más movimientos estratégicos de consolidación, fusiones y adquisiciones, así como una intensa batalla por el talento en IA. En sectores específicos, el impacto es igualmente transformador. En la educación, la IA, si bien puede personalizar el aprendizaje y ofrecer recursos ilimitados, también plantea el riesgo de erosionar la capacidad de los estudiantes para investigar, analizar y sintetizar información de forma independiente. Si la IA puede escribir ensayos o resolver problemas complejos, ¿dónde queda el desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación propia? En medicina, la IA promete diagnósticos más rápidos y precisos, y el descubrimiento de nuevos fármacos, lo que es una bendición. Sin embargo, la dependencia excesiva de los algoritmos, para tomar decisiones de vida o muerte, podría diluir la responsabilidad del médico y la confianza del paciente, si la IA es una caja negra, incomprensible. En el ámbito de la creatividad, desde la música hasta la escritura, la IA generativa puede producir obras impresionantes. ¿Pero afecta esto al valor de la expresión humana original? ¿Y qué ocurre con los artistas y escritores si una máquina puede generar contenido a una velocidad y escala inalcanzables para una persona? En el mundo empresarial, la IA está optimizando la toma de decisiones, desde la logística hasta el marketing, pero también está llevando a una estandarización de procesos y, potencialmente, a una menor flexibilidad humana para adaptarse a situaciones no previstas por los algoritmos. Desde una perspectiva social y ética, este escenario nos lleva a una paradoja sin precedentes. A medida que la inteligencia artificial se convierte en un pilar en la toma de decisiones, la capacidad de las personas para pensar críticamente y tomar decisiones informadas parece erosionarse. Este escenario, que recuerda a la Edad Oscura, donde el conocimiento y la decisión estaban centralizados, plantea una pregunta crucial. ¿Seremos capaces de recuperar el control sobre nuestras vidas, o la IA se convertirá en la nueva voz de Dios que dictará nuestras decisiones más críticas? La dependencia creciente de la tecnología, y específicamente de la IA, parece sugerir que estamos volviendo a una forma de feudalismo moderno, donde los algoritmos actúan como nuevo rey, sacerdote y señor feudal. La fascinación por la inteligencia artificial está impregnada de una fuerte carga psicológica. Con cada avance, la humanidad tiende a confiar más en la IA, anticipando que resolverá problemas complejos y aliviará la carga de la toma de decisiones. Sin embargo, este proceso también plantea un riesgo significativo: la posibilidad de que la IA actúe de manera opaca, tomando decisiones sin que los humanos comprendan su lógica. Justo como antaño en el feudalismo, donde las decisiones del rey y del sacerdote eran incuestionables,
la IA puede volverse una voz indiscutible en la vida cotidiana. Los sesgos persistentes en los algoritmos, que reflejan los sesgos de los datos con los que fueron entrenados, ya han demostrado que esta sabiduría, impulsada por datos, puede resultar dañina, creando más problemas que soluciones, y perpetuando injusticias sociales. Es urgente abordar dilemas éticos como la responsabilidad algorítmica, la privacidad de los datos, la equidad en el acceso a la IA, y la necesidad de una gobernanza global, para evitar que esta poderosa herramienta se convierta en un nuevo mecanismo de control. En este contexto, las opiniones de expertos son cruciales, y a menudo están divididas. Líderes del sector, como Sundar Pichai de Google, o Sam Altman de OpenAI, suelen destacar el inmenso potencial transformador de la IA para el bien de la humanidad, haciendo hincapié en la eficiencia y la capacidad de resolver problemas complejos. Sin embargo, investigadores independientes y filósofos de la tecnología, como Meredith Broussard o Zeynep Tufekci, expresan profundas preocupaciones sobre la opacidad de los algoritmos, la amplificación de sesgos y la pérdida de autonomía humana. Coinciden en la necesidad de transparencia y de una fuerte regulación, así como en la importancia de la educación en pensamiento crítico. Hay un consenso creciente sobre el hecho de que no podemos delegar ciegamente nuestra capacidad de decisión. Pero el desacuerdo radica en hasta qué punto debemos restringir el avance de la IA, o, por el contrario, cómo debemos adaptarnos como sociedad. La comunidad de desarrolladores y los usuarios tempranos, o *early adopters*, a menudo se muestran entusiasmados con las nuevas capacidades, pero también plantean preguntas frecuentes sobre la seguridad, la fiabilidad y las implicaciones éticas de los sistemas que construyen o utilizan. En foros especializados, el debate es constante, oscilando entre el asombro por los logros técnicos y la preocupación por las consecuencias sociales a largo plazo. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo nos ofrecen diferentes escenarios para la relación entre los humanos y la inteligencia artificial. En el corto plazo, los próximos 6 meses, veremos una adopción aún más masiva de herramientas de IA en el lugar de trabajo y en la vida personal. Es de esperar que se lancen nuevas versiones de modelos de lenguaje grandes, más rápidos, precisos y multimodales, capaces de comprender y generar texto, imágenes y audio simultáneamente. Se anticipa una mayor integración de la IA en los sistemas operativos y en las aplicaciones cotidianas, haciendo que su presencia sea casi invisible pero omnipresente. Las barreras iniciales, como la curva de aprendizaje para ciertas herramientas, se reducirán gracias a interfaces de usuario más intuitivas. En el medio plazo, los próximos 1 a 2 años, la tecnología de la IA evolucionará hacia sistemas más autónomos y contextuales, capaces de comprender no solo vuestras instrucciones directas, sino también vuestro estado emocional y vuestras necesidades no expresadas. Veremos una proliferación de agentes de IA especializados que podrán gestionar vuestras finanzas, organizar vuestros viajes o incluso actuar como asistentes personales en vuestro nombre. Es muy probable que los competidores lancen alternativas más robustas, fomentando una mayor diversificación y especialización en el mercado de la IA. Las aplicaciones maduras de IA podrían empezar a influir en áreas como la investigación científica, la planificación urbana y la personalización de la salud a niveles sin precedentes. Los obstáculos técnicos relacionados con la explicabilidad y la interpretabilidad de la IA empezarán a abordarse con soluciones más avanzadas, aunque aún distantes de una comprensión humana completa. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una coexistencia profunda y simbiótica con la inteligencia artificial. Podríamos estar ante la emergencia de sistemas de IA, con capacidades de razonamiento abstracto más cercanas a las humanas, capaces de generar nuevas teorías científicas o de crear formas de arte completamente originales. Escenarios futuros plausibles incluyen la IA como co-creadora en la mayoría de los campos profesionales, una herramienta indispensable para la toma de decisiones estratégicas en gobiernos y corporaciones, y una presencia constante en nuestros hogares y ciudades. La posibilidad de que la IA libere a la humanidad de la mayor parte del trabajo rutinario, haciendo posible que las personas se centren en la creatividad, la exploración y las relaciones humanas, era antes ciencia ficción. Ahora, con una gestión consciente y ética, podría convertirse en una realidad transformadora. Recapitulemos. La integración progresiva de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria está redefiniendo el significado de la autonomía humana y el pensamiento crítico. Esto significa que estamos cediendo cada vez más decisiones a algoritmos, lo que plantea un desafío existencial a los ideales de la ilustración kantiana. En los próximos meses y años, veremos una aceleración en la adopción de la IA y una mayor sofisticación de sus capacidades, llevando a transformaciones profundas en la educación, la medicina y la creatividad. Y a largo plazo, la IA podría convertirse en un socio co-creador, o en una voz indiscutible en nuestra vida.
este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine nuestra relación con el conocimiento y la decisión. La forma en que la humanidad funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy, y dependerá en gran medida de las decisiones que tomemos ahora. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada ámbito de nuestra existencia, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Este fenómeno no ha sido anunciado en una conferencia o un informe, sino que se ha manifestado progresivamente a lo largo de los últimos meses, en las decisiones que tomamos, en la información que consumimos, y en la forma en que interactuamos con el mundo. Estamos en un punto de inflexión donde la dependencia de la IA ya no es una hipótesis, sino una realidad palpable. Este cambio ha ocurrido ahora por la confluencia de varios factores. Por un lado, la madurez de los modelos de lenguaje grandes y las redes neuronales profundas que permiten a la IA realizar tareas complejas con una eficacia asombrosa. Por otro, la insaciable demanda humana de conveniencia y eficiencia, que nos lleva a adoptar estas herramientas sin apenas cuestionar sus implicaciones a largo plazo. Las reacciones iniciales a esta integración han sido, en su mayoría, de asombro y gratitud por la facilidad que nos brindan estos sistemas. Sin embargo, detrás de esa comodidad, un sector creciente de pensadores y expertos comienza a expresar una profunda inquietud. La expectativa previa era que la IA sería una herramienta de empoderamiento. La realidad, para muchos, es que podría estar convirtiéndose en una forma de delegación masiva de nuestra propia autonomía. Para entender la magnitud de este avance y su impacto, necesitamos retroceder siglos, hasta el pensamiento de Immanuel Kant en la Ilustración. Kant definió la Ilustración como la salida del hombre de su autoimpuesta minoría de edad, un momento en que la humanidad se atrevía a pensar por sí misma, a usar su propia razón sin la guía de otros. Era un llamado a la autonomía, a la valentía de saber. Este ideal, forjado en el siglo XVIII, se convirtió en la piedra angular de la modernidad y de nuestra concepción de la libertad individual. Pero, ¿qué ocurre cuando la propia razón es delegada a una máquina? Los primeros atisbos de inteligencia artificial, en la década de 1950, con las promesas de la computación y la automatización, sugerían un futuro donde las máquinas liberarían a los humanos de tareas repetitivas, permitiéndonos dedicarnos a labores más creativas y reflexivas. Sin embargo, con el paso de las décadas, y especialmente con el advenimiento del aprendizaje automático y las redes neuronales profundas en los 2010 y los 2020, la IA ha superado esas expectativas, infiltrándose en terrenos que antes eran exclusivamente humanos, como la toma de decisiones, el análisis crítico y la creatividad. Los intentos previos de construir inteligencia artificial verdaderamente autónoma, a menudo fracasaron, debido a limitaciones computacionales, o de datos, o a la incapacidad de los modelos para manejar la complejidad del mundo real. Cada error, cada éxito parcial, como los primeros sistemas expertos, o los avances en el reconocimiento de patrones, construyó el camino hasta el punto actual, donde la IA ya no es una simple herramienta, sino un compañero omnipresente en nuestro proceso cognitivo. Este campo de batalla digital no lo libra un único contendiente. Decenas de empresas, desde gigantes tecnológicos como Google y Meta, hasta miles de startups innovadoras, compiten ferozmente por dominar el panorama de la inteligencia artificial. Mientras algunos se centran en la IA generativa para crear contenidos, otros invierten en sistemas de recomendación que personalizan cada aspecto de nuestra experiencia digital, y otros más en IA para la toma de decisiones críticas en medicina o finanzas. Sus enfoques varían. Unos apuestan por modelos gigantescos con miles de millones de parámetros, otros por arquitecturas más eficientes y especializadas. Cada uno busca el santo grial de la inteligencia artificial general. Una máquina capaz de igualar o superar la inteligencia humana en cualquier tarea cognitiva. Pero lo que todos han logrado, de una forma u otra, es acelerar esta delegación de la autonomía. Los competidores, en su carrera por la superioridad, han contribuido, quizás sin intención, a que esta paradoja de la IA más poder computacional y menos autonomía humana se instale de forma generalizada. Lo fascinante viene ahora. ¿Cómo funciona realmente esta delegación de la autonomía a la que nos referimos? La base tecnológica es compleja, pero el principio es sorprendentemente simple. La IA actual se apoya mayoritariamente en redes neuronales profundas, que son arquitecturas computacionales, inspiradas en la estructura del cerebro humano. Estas redes aprenden a identificar patrones extremadamente complejos en cantidades masivas de datos. Imagina que la IA anterior era como un simple contador que sumaba números. La nueva IA es como un genio matemático que no solo suma, sino que también comprende el contexto de esos números, sus relaciones, y puede predecir el siguiente número con una precisión asombrosa, todo ello sin que le hayamos dado una fórmula explícita. La innovación técnica clave,
reside en la capacidad de estas redes para aprender de manera no supervisada o semisupervisada, extrayendo conocimiento y generando respuestas o decisiones a partir de datos, sin una programación explícita para cada escenario. La arquitectura de estos sistemas es modular y multicapa. En un sistema de recomendación de contenidos, por ejemplo, hay una capa de entrada que procesa vuestros gustos e historial de visualización, una capa oculta que identifica correlaciones sutiles entre millones de usuarios y contenidos, y una capa de salida que predice qué vídeos o artículos os gustarán más. Estos componentes se comunican mediante complejos cálculos matemáticos que ajustan billones de pesos y sesgos para optimizar la predicción. Cada parte juega un papel crucial. Los algoritmos de filtrado colaborativo comparan vuestros gustos con los de usuarios similares, mientras que los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural analizan el contenido de los vídeos para entender su temática. No es un simple, si esto entonces aquello, sino un complejo ballet de probabilidades y correlaciones que se ejecutan en milisegundos. El proceso y funcionamiento interno de estos sistemas son aún más reveladores de la delegación de autonomía. Cuando utilizáis una aplicación de navegación como Waze, por ejemplo, no os limitáis a buscar la ruta más corta. La aplicación os sugiere la mejor ruta basándose en datos de tráfico en tiempo real, accidentes, cierres de carreteras e incluso vuestro historial de velocidad. Vosotros no calculáis, la aplicación lo hace por vosotros. Lo mismo ocurre con un asistente virtual que os sugiere actividades sociales o restaurantes. La IA procesa vuestras preferencias, vuestra ubicación, la hora del día, el clima, e incluso vuestros patrones de comportamiento previos para ofreceros una recomendación. Este proceso sigue internamente varios pasos. Primero, la recopilación de datos. Luego, el análisis y la identificación de patrones. Después, la generación de una predicción o recomendación. Y finalmente, la presentación de la solución al usuario. La diferencia fundamental con métodos anteriores es que la IA no solo os presenta opciones, sino que activamente os empuja hacia la que considera óptima, basándose en su vasto conocimiento y sus algoritmos predictivos, una optimización que no siempre coincide con vuestro propio criterio o deseos. Las capacidades que la IA nos ofrece son innegables y se manifiestan en infinidad de aplicaciones prácticas. Primero, pensemos en la optimización de rutas con Waze, algo que la mayoría de nosotros utiliza a diario. Esto significa que ya no tenéis que analizar mapas o el tráfico. La aplicación lo hace por vosotros, sugiriéndoos la ruta más eficiente, a menudo ahorrándoos tiempo y combustible. Por ejemplo, antes de Waze, llegar a un destino nuevo implicaba consultar un mapa de papel, escuchar la radio para informes de tráfico, o simplemente esperar y ver. Ahora, se hace en un instante, con actualizaciones en tiempo real que nos guían milímetro a milímetro. La diferencia es abismal en términos de conveniencia. Segundo, los asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant han transformado la forma en que gestionamos nuestras tareas cotidianas. Ahora, podéis pedirle al móvil que os recuerde citas, que os sugiera recetas basadas en los ingredientes que tenéis en la nevera, o que os planifique una salida con amigos, eliminando la carga mental de organizar esos detalles. Tercero, las plataformas de contenido, desde YouTube hasta Netflix, utilizan IA o AI para recomendaros el próximo vídeo o serie. Esto significa que pasáis menos tiempo buscando y más tiempo consumiendo contenido altamente personalizado, pero también significa que es la IA la que curará vuestro universo de información y entretenimiento. Cuarto, las herramientas de IA generativa como GPT-4 están transformando la creación de contenido. Ahora podéis pedirle a una IA que os escriba un correo electrónico, un ensayo, o incluso que os genere ideas para un proyecto. Esto reduce drásticamente el esfuerzo intelectual inicial, permitiéndoos centraros en la edición y el refinamiento, pero también cuestiona de dónde viene la idea original. Estos ejemplos demuestran cómo la IA se ha vuelto un agente activo en nuestra toma de decisiones, desde las más triviales hasta las más significativas. Una encuesta global reciente reveló que un asombroso 82% de los encuestados había usado IA en los últimos 6 meses, un dato que subraya cómo esta influencia es una realidad generalizada. Sin embargo, no todo es eficiencia y conveniencia. La IA todavía no puede emular la intuición humana, la comprensión emocional profunda, o la capacidad de pensar críticamente sobre sus propias recomendaciones. Las restricciones incluyen la necesidad de grandes volúmenes de datos, que a menudo contienen sesgos de los que hablaremos, y la dificultad de explicar por qué una IA toma una decisión específica, lo que se conoce como el problema de la caja negra. La propia comunidad de investigadores advierte que, si bien la IA es excelente para optimizar y predecir,
carece de un verdadero entendimiento del mundo o de la conciencia moral que subyace a muchas decisiones humanas. En comparación con la inteligencia humana, que es adaptable, flexible y capaz de transferir conocimientos entre dominios muy diferentes, la mayoría de las IA actuales son especialistas extremadamente competentes en tareas muy específicas, pero frágiles fuera de su ámbito de entrenamiento.